tal? ¿Cómo está? Esto es Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y agradezco profundamente que nuevamente nos abra las puertas de su hogar y permanezca con nosotros aquí durante la charla que tendremos sobre un tema muy interesante, que es la formación de comunicólogos. Todos los días de nuestra vida estamos nosotros inmersos en actos de comunicación. Cada vez que hablamos con nuestros seres queridos, cuando hablamos con la gente en la calle, cuando hacemos alguna transacción en algún espacio de comercio o algún trámite en alguna oficina, estamos nosotros comunicándonos. Pero además estamos expuestos a un flujo de datos constantes, datos que tienen que ver con personas, con hechos, con fechas, con lugares, con situaciones, con circunstancias, y nosotros tomamos decisiones, vivimos nuestra vida en función de esa información que nosotros recibimos. Esa información nos llega por múltiples vías: el trato personal o los medios masivos de comunicación, o las tecnologías actuales de comunicación mediante las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube o cuantas otras más conozca usted. El asunto es que este fenómeno de comunicación no ocurre de cualquier manera. Tiene una lógica científica, una lógica de interacción entre personas y sobre todo tiene principios de funcionamiento. Nosotros los ejercemos, solo que no somos conscientes. Hay, sin embargo, especialistas que se dedican a estudiar precisamente ese fenómeno que nosotros damos por hecho, dado que está presente en nuestra cotidianidad. Y entre esos muchos especialistas están los comunicólogos. ¿Pero qué es un comunicólogo? ¿Quiénes son los comunicólogos? ¿Cuál es su función en la sociedad exactamente? ¿En dónde se forman los comunicólogos? ¿Dónde estudian para ser comunicólogos las personas? ¿Qué tienen que ver los comunicólogos con los medios de comunicación? La televisión, la radio, el cine, el internet. Y la comunicología, vista como una profesión, ¿es rentable en el mercado de trabajo mexicano? De esto y mucho más estaremos platicando en esta ocasión. Como puede usted ver, es un tema que le compete a usted y que le compete a cualquier persona de nuestra sociedad. Para platicar de esto y mucho más, tengo a dos especialistas en comunicología. Ellas tienen formación en dicha materia, pero además son docentes en un programa de formación de comunicólogos. Se trata nada menos y nada más de la maestra Maori Calderón Minero. Ella es coordinadora del programa educativo de comunicación y diseño gráfico en la Universidad del Altiplano, en el estado de Tlaxcala. Maestra Maori, muy bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muy amable por la invitación, doctor. Es un placer tenerla aquí. Y lo mismo la maestra Águeda Hernández López. Ella es catedrática del programa de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Altiplano. Maestra Águeda, es un gran gusto tenerla aquí con nosotros. Doctor, también estar aquí es un placer. Agradezco la invitación. Pues ya ve usted, son dos personas que saben de la materia y saben mucho, no solo porque hayan recibido la teoría, sino porque lo ejercen. Lo ejercen en el plano profesional como comunicadoras en algún momento, pero más importante, como formadoras de comunicólogos. Estos especialistas que buscan resolver los misterios y los entresijos del fenómeno de la comunicación, lo que nosotros hacemos todos los días y en todo lugar y bajo toda circunstancia. Pero comencemos, entremos en materia. Bien. ¿Qué es un comunicólogo en última instancia? Yo ya más o menos sugerí que era una persona que se dedica a estudiar el fenómeno de la comunicación, pero es una definición pues algo simplista, ¿no? Como para abrir boca. ¿Ustedes qué nos pueden decir acerca de qué es un comunicólogo? Pues el comunicólogo, visto hoy en la posmodernidad, porque finalmente habría que trascender un poquito y ese recorrido desde el sentido mismo, ¿no? De hace décadas y hoy por hoy. El comunicólogo es un traductor de la realidad social, de todo lo que vivimos. Él nos traduce, hace el mensaje y lo pasa a toda la sociedad. Entonces yo creo que es una situación de responsabilidad social. Es una situación de que lo que me diga este comunicólogo lo voy a creer y no voy a poner en tela de juicio esto. O sea, lo que diga el comunicólogo tiene un impacto en las personas, modifica la realidad interna y con mucha frecuencia la realidad externa de los ciudadanos. Pero entonces, ¿qué es un comunicador, maestra Águeda? Pues el comunicador es el especialista en el manejo
de lo que va a transmitir a las personas, en el manejo de ese mensaje. El constructor de manera tal que construya a quién va a dirigir ese mensaje, cómo lo va a hacer para que lo puedan recibir y esa persona lo pueda entender, de manera tal que la sociedad va a creer en una persona, que ¿quién es? El comunicólogo. O sea, un comunicólogo se forma como comunicólogo. Así es. Estudia una carrera en comunicología, ¿cierto? Sí. ¿En dónde se estudia eso? Bueno, aquí en el estado tenemos pues sí la Universidad del Altiplano, que bueno, ya lleva aproximadamente 28 años formando a comunicólogos. Si retomamos en el sentido mismo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, estaríamos hablando que es la ciencia misma de que aborda es una situación interdisciplinaria porque retoma de otras ramas, situaciones propias para hacer lo que es Ciencias de la Comunicación. Este comunicólogo se forma en estas aulas, se consolida y hoy por hoy se ve ya como la diferencia entre lo que le preguntaban ahorita a Águeda, ¿no? El comunicador y el comunicólogo. Comunicador es el que te da, sí, la información, te da el dato, pero el Que comunicólogo, transmite el dato, exactamente, es el que ya tiene ese bagaje y esa formación de varias disciplinas, de realmente seguir una parte de la cuestión de la ciencia de la comunicación, y entonces no nada más es el que transmite y te da, sino que es el que te puede dar una opinión, es un analista, es un crítico. Yo lo diría que es un interventor, un estratega que puede mover un círculo social, un círculo energético que, como ya lo decía doctor, realmente va a tener un impacto no solo aquí en un nivel micro, ¿no? Sino va a tener ese impacto a un nivel macro. Por eso es, pues sí, que el comunicólogo, cuando te dicen estudia ciencias de la comunicación, te vas a la parte de decir medios, pero esos medios no me limitan en algún sentido ahorita, sobre todo en la cuestión de la demanda laboral. El comunicólogo sí puede estar en medios, pero tiene que ver toda la parte de que es estratega y de todo lo que puede impactar en diferentes ámbitos o niveles. O sea, un comunicólogo es más un ideólogo de la comunicación, es un sujeto preparado para observar, analizar, estudiar, reflexionar y generar conocimiento sobre el fenómeno comunicativo, más allá de solamente ejercer la comunicación, más allá de solo transmitir datos. Efectivamente, un comunicólogo tiene que ser un observador de la sociedad. ¿Para qué? Para que de ahí pueda él tomar opiniones, ser crítico y poder entonces orientar a las personas que no están totalmente capacitadas para entender ciertos fenómenos sociales. El comunicólogo se encargará entonces de decir, la situación es esta, entiéndela de esta forma. Entonces, la formación del comunicólogo tiene que ser totalmente relacionada con el análisis y con la reflexión de lo que está sucediendo, de una manera muy congruente, sobre todo, porque no puede echar a volar la imaginación y decir cosas que no son ciertas, sino siempre trabajar bajo una verdad para poder orientar a las demás personas. Han tocado dos puntos que ya más adelante abordaremos. Uno es la relación del comunicólogo con los medios de comunicación y otro es el comunicólogo y los principios de buena conducta del comunicólogo, es decir, la ética del comunicólogo. Pero eso lo abordaremos en otro momento, porque antes quisiera yo agotar el tema del concepto, la conceptualización de un comunicólogo. Para tenerlo más claro y que la gente allá en sus casitas también lo pueda digerir de manera simple, es el comunicólogo se forma para ser comunicólogo y el comunicador puede ser comunicador aún sin haber estudiado para ser comunicador. Por ejemplo, yo no soy comunicólogo porque no estudié la carrera de comunicología, pero actualmente hago práctica profesional en medios, radio, ahora mismo en televisión, y sin haber estudiado tal cosa. ¿Qué soy, comunicador o comunicólogo? La diferencia aquí radica en que, pues obviamente, el comunicólogo estudia ciertas técnicas que nos sirven en el desarrollo de la comunicación, que a lo mejor el comunicador lo hace de forma innata, ¿no? O sea, tiene esas habilidades. Pero el comunicólogo tiene que saber, por ejemplo, qué posturas va a tomar, cómo tiene que hablar ante una cámara, cómo tiene que hablar ante la radio. Toda la parte técnica y de teórica. Formación, claro, así es. claro. De Pero ser comunicador, aunque se sea nato, se tengan habilidades ya de nacimiento,
también reclama un grado de preparación, Así ¿no es es. cierto? Un Desde grado luego. de entrenamiento al menos, si no formación, sí de capacitación. Así es. Para poder conducirse en un set, ante las cámaras, ante un micrófono, ante cierto tipo de auditorio, Así es. que no es lo mismo hablar para gente interesada en educación, como es el caso de este programa, nuestros televidentes, o hablar para jóvenes con temas de jóvenes. Ustedes en el programa de Ciencias de la Comunicación forman comunicólogos, pero ¿cómo abordan la parte del comunicador? ¿Preparan a la gente también para que funjan como comunicadores? Yo aquí plantearía algo importante. El modelo que trabajamos allá en la universidad es un modelo por competencias y tendríamos que hablar que desde que entra el alumno tiene sí ciertas habilidades, ya tiene cierto conocimiento previo también acerca de lo que es la carrera. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos es potenciar una competencia que es la genérica, es la básica, por decirlo así, ¿no? No sé, proponer situaciones creativas. Por ejemplo, un comunicólogo debe tener esa parte, ¿no? De invención, de ser creativo, de no copiar lo que ya existe. Entonces, ir potenciando este modelo que tenemos, que son competencias básicas, más aparte lo que te van a dar los módulos profesionales, ¿no? Ya cursar producción radiofónica, producción televisiva, producción videodigital, ya es parte... Que ya son competencias muy específicas, Exactamente, entonces, habilidades ya muy hablamos de la competencia particulares. profesional, ¿no? Claro. Y que incluso cada módulo también te va a dar una competencia específica. Entonces, todo esto que vamos sumando coadyuva a un modelo por competencias. Y entonces regresaría yo al planteamiento que hacía, doctor. El comunicólogo, sí, finalmente se forma, tiene esa parte de enriquecerse por todos los módulos que está cursando a lo largo del primero, segundo, hasta tener el octavo ciclo. O sea, es ¿no? una persona que tiene acercamiento a Así todas es. las circunstancias de la Sí, comunicación. sí. Ya sea la comunicación interpersonal o la comunicación mediatizada. Así es. Efectivamente. Tiene experiencia, al menos un acercamiento, Así es. en los espacios de radio, en los espacios de televisión, en los espacios de cine. Y yo diría, a lo mejor lo del comunicador, bueno, finalmente sí es el que transmite meramente el mensaje, el dato que ya se investigó y se va a dar a toda la sociedad, pero aquí sería un punto que a lo mejor tú puedes estudiar alguna cuestión técnica, un estudio de técnico, una cuestión de especialización y te va a dar ese punto de comunicador, ¿no? Pero el comunicólogo, tú tienes que escoger el programa que vas a estudiar y en este caso hablamos de la región aquí en Tlaxcala y es Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué? Porque no nada más te forja en un sentido mismo de comunicar, sino es una cuestión que engloba varias cosas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ciencias de la comunicación y comunicología? Aquí habría que ver, por ejemplo, retomo un poco desde el plano donde ya estoy había yo, dicho ¿no? algo acerca de la interdisciplinaridad y demás, ¿no? Porque finalmente, digo, programas de comunicación, pues sabemos mucho, o sea, a nivel República Mexicana, ¿no? Lleva comunicología, lleva ciencias de la comunicación, licenciado en comunicación, son un poco más allá de 1000 programas a nivel República Mexicana. Y entonces ahí nada más lo que tú tienes que observar es ver cuál es el perfil de egreso que va a tener el estudiante al egresar de la licenciatura, ¿no? Y entonces el de Ciencias de la Comunicación, hago la acotación muy clara, no es nada más medios de comunicación. Te puedes incluir en una empresa pública, privada, en comunicación interna, diseñar la comunicación externa, comunicación educativa, guionismo, entonces ya tiene varias vertientes, ¿no? Entonces Sí, no se claro. centra nada más en la parte de comunicar. Nada más como para especificar más la información que usted nos comparte, indagando en varias fuentes, logro identificar aproximadamente 8 posibilidades de ejercicio de la comunicología. Así es. Por ejemplo, productor o director de televisión o cine, productor radiofónico, relacionista público, asesor de imagen pública, asesor de imagen corporativa, investigador social, fotógrafo, publicista, director de comunicación en empresas privadas o gubernamentales, institutos políticos, periodista. Aquí el punto, es un punto de convergencia. ¿Qué tiene que ver la comunicología con el periodismo? Porque uno piensa en comunicólogos Sí. y de inmediato pensamos Se en un van, periodista, sí. en toda la extensión de la palabra, un periodista. ¿Cuál es la relación?
Maestra Águeda, ¿qué nos cuenta al respecto? Bien, pues como bien menciona, son muchas las áreas en las que puede trabajar un comunicólogo. El periodista también es una de las ramas de la comunicación. ¿Por qué? Porque finalmente también el chico, el alumno, pues va a salir a campo a buscar la nota, a buscar la información, el acontecer social para poder informar. Finalmente elabora el mensaje y va a dar al público o a la población qué es lo que está sucediendo. Aquí lo interesante también en la comunicación es que el periodista tiene que saber redactar, tiene que saber cómo es la entrada de la nota, cómo va a fundamentarla para poder, obviamente, transmitirla. Y eso también lo adquiere como una habilidad dentro de las ciencias de la comunicación, aunque finalmente él se especialice como un periodista. Y ahí está en dónde está implícita la comunicación. Punto clave al que acaba usted de tocar. ¿Cuáles son las habilidades que se reclaman en un comunicólogo? Ya sea cuando ejerza de periodista o cuando ejerza de cualquier otra cosa que competa al comunicólogo. Pero lo que tenemos aquí claro antes de abordar este tema, este aspecto de las habilidades del comunicólogo, lo que queda aquí por especificar es que el periodismo, entiendo por lo que nos cuentan, es una subdisciplina de la comunicología. El comunicólogo puede ser muchas cosas más aparte de periodista. Así es. Muy bien, pues es momento de ir a un corte. Regresando, platicaremos acerca de las habilidades y las competencias que debe tener un comunicólogo, porque no se trata nada más de decir yo soy comunicólogo, hay que saber decirlo. Regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta aquí en Educación Acción, su programa de televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho y Gareda. Les recuerdo que el tema que estamos hoy abordando es la formación de comunicólogos, estos especialistas en la comunicación, los que entienden el fenómeno, los que generan conocimiento y los que posibilitan estrategias para una mejor comunicación entre sujetos, entre medios, entre instituciones y sujetos, es decir, muchas posibilidades de ejercicio, práctica, impacto del comunicólogo y su hacer profesional. Para ello tenemos a la maestra Maori Calderón Minero, que está aquí conmigo, y la maestra Águeda Hernández López, que muy amablemente aceptaron venir a platicarnos sobre su experiencia profesional en la formación de comunicólogos. Antes de ir a corte ya habíamos dejado claro que un comunicólogo no está condenado a hacer actividades únicamente relacionadas con prensa escrita, prensa audiovisual, es decir, a ejercer de periodista, puede hacer muchas otras cosas además, pero así como un periodista está obligado a hacer un manejo pulcro del lenguaje para una mejor comunicación o de los lenguajes para una mejor comunicación, y digo los lenguajes porque no solo se trata del lenguaje verbal, escrito, oral, puede haber lenguajes visuales y de muchas otras naturalezas. El caso es que en esos otros espacios de ejercicio del comunicólogo, ya decía yo algunos, productor o director de televisión o cine, productor radiofónico, relacionista, asesor de imagen corporativa, investigador social y muchos otros, también debe de ser un gran experto en el uso del lenguaje verbal y de los lenguajes no verbales. ¿Qué es lo que nos pueden decir al respecto, maestra Águeda? En cuanto a esas habilidades, yo considero, por ejemplo, para la universidad el perfil de ingreso que tienen los alumnos. ¿Por qué? Finalmente, quien quiere estudiar ciencias de la comunicación tiene que estar consciente de la labor que en el futuro va a ejercer. Y entonces, si quiero ser un comunicador, en un principio tengo que tener habilidades para escribir. Otra para enfrentarme al público, porque si soy tímido, si no me gusta hablar con las personas, etcétera, entonces a lo mejor, y tengo la idea, pues cuando estudie comunicación lo voy a adquirir,
probablemente, pero en algunas ocasiones los chicos pues ya lo traen. Y entonces es importante que ahí nosotros como docentes vamos identificando, bueno, tiene ciertas habilidades para algunas cosas que vemos en la materia. Y bueno, las habilidades desde un inicio de la carrera, pues nos vamos dando cuenta que es justamente el saber escribir y la expresión oral. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a ser los que vamos a hacer la cara de alguna institución o de todo lo que usted mencionó que podemos ser capaces. Un público. Exactamente. O Entonces, servir como publirrelacionista. No puedes tú lograr empatía con tu interlocutor si no puedes, si no sabes cómo utilizar el lenguaje, cómo utilizar los metalenguajes, los paralenguajes, Así ¿no? La es. proxémica, la forma de mirar a la gente, la postura que debes Claro. adoptar. efectivamente. Y aquí, bueno, el chico pues uno puede ya identificar, tiene la habilidad para poder hablar frente a público, escribe de manera correcta. Desde luego, en un inicio no llegan con una ortografía 100% correcta. Que deberían de llegar con una Tendría que ortografía a ser, nivel porque de retomaría lo licenciatura. de competencias. Es Claro. algo básico, ¿no? Para cualquier perfil, o sea, independientemente que sea comunicación, tendría que tenerlo. Eso es una realidad, y no solo en la carrera de comunicología, sino en todas las En todo. carreras. Un problema pues de formación de muchos años. Hay gente que transita por los distintos niveles educativos y no logra asimilar, internalizar y hacer suyo el bien hacer, el bien escribir, Así el bien hablar incluso. Ustedes tienen casos graves, reciben personitas que dicen, yo quiero ser comunicólogo, pero no sé escribir. O quiero ser comunicólogo, pero no me atrevo a hablar delante del público, me gana el pánico escénico. ¿Y cómo lo resuelven? Pues actualmente no tenemos esos casos. ¿Les han tocado alguna vez? Pero tal vez en algún año sí nos ha tocado que ha ingresado algún joven con cierta pues deficiencia en esta parte, ¿no? De ortografía o en el querer estudiar comunicación y no me atrevo a hablar en público, me da pena, me intimido fácilmente, ¿no? Y entonces ahí es un reto finalmente para el docente, sobre todo los que lo reciben en primer ciclo, para trabajar en esta situación con el joven. Lo hemos logrado, creo que en ese sentido no hemos fallado, pero aquí en lo que comentaban un poco con Águeda, de esas habilidades, yo quisiera agregar la parte de que el comunicólogo tiene que tener el gusto y sí el hecho de entrar de lleno a una lectura, y lectura de un bagaje amplio. O sea, leer Sí, es fundamental. sí, claro. Si usted joven piensa dedicarse a la comunicología, a la comunicación o al periodismo o alguna de las otras disciplinas relacionadas con la comunicología, debe ponerse a leer mucho, de todo y en Así profundidad. Se reclama una amplísima cultura para poder hacer uso de la comunicación con eficiencia y con eficacia. ¿Cierto, maestra? Efectivamente, sí, de hecho la lectura ayuda, ¿no? Al joven inclusive a adoptar a lo mejor ciertos estilos de escritura, a mejorar la ortografía, porque a veces a fuerza de estar viendo algunas palabras, como que dice uno, pues así se escribe. Y adquieren habilidades. Desde luego que la lectura es bien importante y es una de las cosas básicas y que nosotros nos hemos dedicado en la escuela. Tienen que leer, tienen que leer. Y Leer mucho y de todo. Y saber de todo, porque es lo que le digo. Si te pregunto de la telenovela, el reality show, lo debes de saber, así como la nota de 8, ¿no? De hoy, qué está pasando ahorita Como en otro historia estado, mundial. ¿no? Claro. Entonces, ahí esa es una habilidad necesaria. Y otra que yo puedo agregar actualmente, dado también la actualización en contenidos, en plan de estudios, malla curricular y demás, es la situación de que al estudiante se le debe de forjar en un ámbito de ser emprendedor, de que ya no nada más vas a ser empleado de alguna agencia de noticias, de algún medio que yo quisiera incorporarme ahí, le digo adelante, pero también tienes que forjar tu propia empresa, tu propio núcleo de trabajo para generar nuevas ya oportunidades. Otra habilidad más, o bueno, no exactamente habilidad, pero sí un requisito que debe tener este estudiante es la parte creativa y la parte de innovación,
porque eso es ya una cultura en la que estamos inmersos todos, independientemente de la licenciatura que estudies, es ser innovador, y lo veía yo, ¿no? Estaba leyendo algún artículo y para 2020, 2 de cada 3 estudiantes que terminen la educación superior van a ser mujeres, y entonces ahí también entra una cuestión de género, ¿por qué, no? Entonces ahí son situaciones que se los planteo a ellos y les digo, a ver, pónganse a pensar qué es lo que está pasando. Necesitamos gente creativa, gente innovadora, gente emprendedora. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué significa que la disciplina de comunicología vaya a estar practicada principalmente por mujeres? ¿Ustedes en sus grupos actualmente tienen una población mayoritariamente femenina o masculina? Bueno, este índice lo saqué a nivel global, no nada más de la carrera, pero aquí en las aulas, pues ahorita lo veo que está nivelado. No sé, Águeda, ¿cómo lo observas? Sí, bueno, en las últimas generaciones y anteriormente sí tenemos mayor número de mujeres. Y de hecho las más aventadas, ¿no? En algunas situaciones, que los hombres a veces más tímidos o les gustan diferentes áreas de la comunicación. Por ejemplo, a los chicos pues les gusta, por ejemplo, la cámara o las cuestiones técnicas de radio, de televisión, la producción. Y las chicas sí, son más para hacer la cara de algo. La expresión verbal. Bueno, hay Exacto. de hecho estudios científicos que demuestran que las mujeres tienen más desarrollada cierta parte del cerebro relacionada con la capacidad expresiva. Así es. Son más propensas pues, el uso del lenguaje. Así es. No estoy diciendo que hablen más que los hombres, solo digo que tienen Ok. mayores facilidades, mayor Bueno. facilidad. No, dicho todo sea con respeto, y sobre todo en el marco de entendimiento Claro, del tema, ¿no? Es cierto que tienen, según algunos científicos, ¿no? Mayor Sí. capacidad expresiva verbal, mayor manejo del lenguaje o los lenguajes, ya sea escrito u oral. Pero tocó, maestra Maori, un asunto crucial y es el mercado de trabajo. Un comunicólogo termina, y ya dijimos en qué aspectos, en qué espacios puede qué roles, insertarse a claro. trabajar, haciendo qué cosas. Pero realmente, ¿cómo está el mercado de trabajo para un comunicólogo en México? Termina la carrera y fácilmente encuentra empleo. Además de que, desde luego, se reclama que tengan iniciativa propia, que sean emprendedores, Así es. creativos, innovadores, pero mientras eso no sucede, la mayoría, supongo, necesita encontrar un empleo. ¿Hay un mercado suficiente para los comunicólogos en México? Aquí la creciente en escuelas de comunicación, llámese licenciatura en ciencias de la comunicación, en periodismo y demás, no ha ido a la par lo cualitativo con lo cuantitativo. Ha habido una creciente en lo cuantitativo de escuelas y lo cualitativo lo hemos dejado como un poquito de lado. ¿Y a qué me refiero? Que yo regresaría y hablaba de una actualización del plan de estudios. Necesitamos preparar y formar a los jóvenes, hoy nuevas generaciones, en cuanto a contenidos para medios digitales, porque finalmente es la era a la que ellos se van a enfrentar. Y en algunas escuelas todavía se sigue abordando la parte de medio masivo tradicional. Sí. Y no porque se desaparezcan, digo, si lo vemos a nivel regional, siguen vigentes, siguen bien posicionados aquí en la región, ¿no? Hablando caso específico Tlaxcala. Pero si tú ves realmente una mira alrededor, también cuántos periódicos a nivel, pues sí, tradicional han cerrado. A nivel ¿sí? mundial. Así el es, New York Times ¿no? ya cerró Así su es. versión impresa y se conduce ahora en el plano digital. Se quedó en esa parte. Y entonces, ¿dónde formé al estudiante para enfrentarse a un contenido digital, para que ahora sea digerible la información? Porque hoy sí, también hablando un poco a los jóvenes que quisieran estudiar esta licenciatura, tienen que enfrentar que si en un periódico estoy leyendo columnas, si estoy leyendo un extenso y sí una serie de la entrada, el desarrollo, el remate, como se enseñó en algún momento, hoy por hoy tú lees redes sociales y esa dinámica de llevarnos de la sociedad de la información a una sociedad del conocimiento y hoy a una sociedad de redes, tienes que digerir la información rápida, express, y me informe, que yo sepa qué pasó, dónde, cuándo, de una forma muy rápida. Entonces tengo que formar al estudiante en esta nueva dinámica y yo diría, si estamos ya como tratando de cumplir esto, el joven se puede insertar ya a un mercado laboral nuevo, sí, donde te pueden contratar como el community manager y si te gusta estar en redes sociales te van a pagar por eso.
¿no? Pero es gestoría de contenidos. Y entonces hoy el comunicólogo tiene que hacer bien la gestoría del mensaje, del contenido que va a ir dirigido a la sociedad. Cuando uno piensa en comunicólogos, principalmente en el ámbito de los medios, uno piensa pues en los personajes públicos populares, conocidos, pensamos en Carlos Loret de Mola, Líderes de opinión. en López Dóriga, Denise Merker, Carmen Aristegui, entre muchos otros, por hablar de los personajes nacionales. La mayoría de ellos tuvo formación en comunicación, en ciencias de la comunicación, son comunicólogos o son comunicólogos metidos a comunicadores. Pero pues hay muchísimos que se están formando como comunicólogos. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Es decir, no necesariamente se llegará a ese punto de penetración en las masas. Sin embargo, pues debe haber una manera de darle sentido al hecho de estudiar comunicología. ¿Se vive bien de ser comunicólogo? Sí. ¿Se vive dignamente de ejercer alguna de las subdisciplinas de la comunicología? Sí, siempre y cuando sea lo que te guste y que realmente te dediques con pasión, ¿no? Porque eso te lleva a adentrarte a un plano en lo que tú seas bueno, finalmente digo, porque hay muchas vertientes, pero tú escoges una y si eres bueno, yo creo que sí. Aquí platicábamos también en alguna sesión antes, Águeda y yo, de la situación de que como comunicólogo te puedes dedicar a la parte de investigación y también si tú te dedicas a esto vas a fortalecer pues sí, el generar artículos, el publicar y demás, pero dar también parte a que la cuestión económica también te puede ir muy bien en esa línea, ¿no? Entonces, a veces como comunicólogo regresamos, te vas a medios y te vas a una empresa y eres el de comunicación social, eres el de relaciones públicas, pero la investigación no, y no han visto a ese lado que se puede explorar en cuanto a la parte también económica, ¿no? Al final de cuentas, la comunicología es una ciencia, ¿no? Sí. Para ser ciencia tiene que generar conocimiento, aplicar métodos sistemáticos de razonamiento, de indagación y de producción de nueva información para permitir que se desarrolle el campo, que se desarrolle el conocimiento sobre comunicología. No sé, digo, hace cerca de 20 años, ya para la década del 2000, estábamos hablando que en comunicación había 14, 15 investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Hoy por hoy, 20 años después, sí ya tiene un porcentaje, se ha elevado tal vez un 20% más, sí ha habido una creciente, sí ha habido un aumento en ello. Y eso es importante, ¿no? Porque también ya empiezan a haber otra área donde se pueden desarrollar ellos, ¿no? Entonces yo creo que el mercado laboral, aquí, insisto, en la región, tiene todavía campo, pero finalmente tenemos que ir como con una mira de que vamos ya a lo digital, ¿no? Entonces que ya no podemos seguir formando en un esquema de los medios tradicionales. Hoy por hoy redes sociales y demás, yo les digo, son un suplemento, es un complemento de dar información ahorita, ¿sí? Pero si tú lo ves un poquito más allá, 5 o 10 años después, va a volcar esto, ¿no? Entonces tenemos que estos jóvenes que están por regresar ahorita, pues sí, entrar en esa transición y decírselos. Tiene usted toda la razón. Los medios digitales evidentemente van ganando terreno en el paisaje de las opciones de información. Sí. Indudablemente el sujeto nuevo, el sujeto surgido de una carrera en comunicología, debe estar preparado para asumir esa realidad, ser innovador, ser emprendedor en el terreno de los medios digitales, indudablemente. Pero para se nosotros, encuentra... Sí, adelante, maestra. Para nosotros nos representa un gran problema, por ejemplo, el uso de los medios digitales. Afortunadamente, los nuevos alumnos, que son nativos digitales o de la generación 2.0, para ellos es como si nada natural. Exacto. Pero aquí hay un grave problema y ahí a ese punto iba yo. Se encuentran los comunicólogos que llegan con todo su bagaje de formación académica y científica a abrir un medio de comunicación digital, pero hay muchos otros que han surgido de la noche a la mañana por generación espontánea y por gente que un día se levanta temprano y dice, hoy amanecí con el antojo de abrir mi portal electrónico y empezar a ganar dinero de cualquier manera. ¿Qué es lo que tendría que hacer un comunicólogo en esa realidad? Desde luego, lleva ventaja el comunicólogo porque
trae conocimiento formal consigo, pero a final de cuentas la competencia es la competencia. Así es. Desde luego que en la formación que tenemos, ellos saben que tienen que hacer una investigación, primero de mercado, porque no se abre un medio nada más, como dice, porque ya amaneció y hoy se me ocurrió hacerlo. Deben tener la plena conciencia de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a plantear, cómo se va a diseñar, obviamente cómo van a competir con otros, qué es lo que tiene el otro medio que el mío va a ofrecer. Y vaya, en esas habilidades que ellos van teniendo, y me gusta mucho la parte del nuevo plan que tenemos por competencias, que el alumno tiene que ser autónomo, y entonces dentro de esa autonomía él tiene que buscar cómo va a superar muchas de las cosas que ya existen. ¿Qué es lo que va a proponer? ¿Cómo voy a hacer que las demás personas en realidad se interesen por mi medio? ¿De qué nota voy a hablar? ¿De la nota roja para solamente atraer gente? ¿O voy a ser analítico, crítico y que voy a poder guiar a mi público para que pueda seguirme? Sí, casos hay de antiperiodismo, yo le llamo así. Antiperiodismo, gente que en sus medios, principalmente medios digitales, deciden hacer dinero por encima de los valores éticos del periodismo y de la comunicología. Este es otro gran tema que abordaremos regresando al corte, si me permite, maestra Maori, porque creo yo que es fundamental platicar acerca de lo que es válido, recomendable en la conducta de un comunicólogo en cualquier espacio de ejercicio, principalmente en el de periodismo, la ética, en relación con los medios digitales que prefieren, por decir digitales, hay también impresos que prefieren irse por el lado no ético para ganar dinero y traicionar la parte comunicológica. Son trabalenguas, pero dejar la parte honesta, ¿no? del ejercicio de la profesión. Volveremos en unos instantes y platicaremos entonces de la ética del comunicólogo. No se vaya, permanezca con nosotros, no se va a arrepentir. Qué bueno que siga con nosotros. Muchas gracias de verdad por permitirnos entrar a sus hogares. Esto es Educación Acción, su programa de televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y en esta ocasión nos acompaña la maestra Maori Calderón Minero y la maestra Águida Hernández López para platicar de algo muy importante, que es la formación de comunicólogos. Antes de ir a corte dejamos un tema al aire, que es la ética. Ser comunicólogo no significa nada más salir y ejercer lo que permita el comunicólogo para ganar dinero o hacerse un espacio en la sociedad, lograr un ascenso de tipo social, de tipo laboral, sino que también existen principios de conducta, códigos del bien hacer, códigos éticos. ¿Cuál es la ética de un comunicólogo? ¿Qué es lo que se le reclama a un comunicólogo? Además de que en cada uno de los espacios tiene exigencias muy específicas. No es la misma exigencia para un productor, digamos, radiofónico que para un investigador social, que para un periodista. Pero hay elementos básicos, transversales, que tienen que ver con la buena conducta del profesional. ¿Cuál es la ética del comunicólogo, maestra Águida? Bien, pues en este caso, como bien dice, son muchas las áreas que abarca la comunicación. En lo que estábamos platicando en cuanto al uso de los medios digitales o a la transmisión de la nota periodística, desde luego que la ética profesional tiene que ser muy rígida, porque aquí el alumno tiene que aprender que lo que transmite tiene que ser algo que edifique, no que haga que la sociedad pierda valores, por ejemplo, ¿no? En donde podamos nosotros ayudar a poder hacer una mejor sociedad en lugar de vender una nota roja, la sangre o cosas así, sino que finalmente sea una orientación. Los chismes de carácter político, las difamaciones. Importante hablar un poco y lo hablo con los jóvenes, ¿no? Lo tenemos ahí en las aulas y les digo, es importante ver esta sociedad mediática en la que estamos. Estamos inmersos en una industria cultural, y les digo así, entre comillas, porque esta industria cultural nos ha vendido a lo largo de los años
medios de comunicación lo que ellos quieren, ¿no? Nos persuaden en la mente y eso hace también un código de conducta y de comportamiento. Nosotros, sin ser, bueno, independientemente de que seas comunicólogo o no, eres consumidor de esos mensajes. De la información. Y entonces de la la industria comunicación, cultural en la que estamos envueltos nos ha cerrado, ¿no? Estamos ahí todos en ese círculo y nadie se ha atrevido como a saltar, o son pocos los que han tratado de saltar y decir, vamos a ver otro tipo de situaciones. Esta industria cultural que vivimos en México es lo que vende, es películas comerciales, es que el estudiante no ve que voy a ir a una exposición de cultura, a algo de pintura, de música, no, a él le interesa lo que realmente más, les digo yo, es lo comercial. Lo de arte, lo de contenido, lo dejamos un poco de lado. Lo que produzca dinero. Así es. Entonces, el comunicólogo, al estar envuelto en esta situación, es difícil que entonces se quiera explorar otro círculo u otra área. Entonces les digo, vean cómo estamos envueltos en ese paradigma, en ese esquema, y tenemos que entonces ser creativos para volcar, para hacer diferentes cosas como comunicólogos y tratar de hacer al menos un cambio mínimo, ¿no? Pero en esta situación. ¿Por qué? Porque sí va aunado a lo que es la ética, y la ética la tienes que predicar, les digo, estés en donde estés, ¿no? Desde la trinchera que estés, tienes que ser ético. ¿Por qué? Porque Tenemos finalmente te tienen te van a llegar, ¿no? Vida, ¿no? Oye, ¿cuánto? Y te pueden llegar al precio, pero finalmente es lo que tú estés seguro en tu ideal, en tu quehacer, para que realmente no te lleguen a ese nivel, ¿no? Llegar al precio. Claro. Yo escuchaba por allí a un hombre sabio de mi pueblo que decía, la tentación es como el dolor. Todos tenemos un umbral, algunos más bajito y otros más alto, pero todos tenemos un umbral. La verdad es que no hay necesidad de averiguar qué tan alto está el umbral de las conductas antiéticas. Así es. Yo creo que vale la pena ir por el mundo con la conciencia tranquila y mirándose al espejo todos los días sin sentir vergüenza, porque ejercemos nuestra profesión de manera honesta. correcta. Y esto va, yo creo que también aunado a la formación por competencias. Águeda, yo creo que no me va a dejar mentir. En la cuestión de competencias atendemos el conocimiento, atendemos la habilidad, pero sí tenemos que atender, sobre todo ahorita en las generaciones que tenemos, fuertemente atacar la parte de valores y de actitudes. ¿Por qué? Porque no estamos en ese plano, no estamos en un nivel de 10, ¿eh? Tenemos que atacar fuertemente porque sí se han perdido, no se han perdido, se han dejado, ya no lo llevamos a cabo, ya no lo tomamos con esa seriedad que debe de ser, esa actitud y ese valor, ¿no? Desde el aula mismo lo vemos. ¿Y cómo se forma a un comunicólogo en valores? Bueno, aquí retomamos, por ejemplo, el saber ser del alumno, que él tiene, por ejemplo, valores muy sencillos. Haz un trabajo, haz una investigación y olvídate del copy-paste. Por ejemplo. Qué? Por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene no que plagio. ser... Exactamente. Tienes que hacer tu propia producción, tú haz tu redacción, porque pues sí, alguien a lo mejor apoya tu teoría, pero mejor tú construye la tuya misma. Esa es una, ¿no? Sí. En el que no. El respeto hacia los demás, o sea, el trabajo de tu compañero, lo que hace, el ayudarlo, el trabajo en equipo, son una serie de valores que finalmente sí se ejercen en el trabajo. Porque en ocasiones algún alumno que dice, es que yo quiero trabajar de forma individual porque yo lo puedo hacer solo. Pues no, porque cuando vayas al campo laboral te vas a enfrentar con otras personas, a trabajar en equipo, a que tienes que colaborar. Y no aprender quedarte. a armonizar con los diferentes. Sí, sí. Apreciar lo que hace el compañero. O sea, argumentar, sí, tu trabajo, defenderlo, pero también ver lo que están haciendo de manera constructiva, criticar lo de los demás, pero en ese sentido, ¿no? O sea, que no se pierda esa delgada línea, ¿no? Entre que te voy a criticar, pero en un sentido crítico que ayude, ¿no? Que te ayude a mejorar como persona y sobre todo en esas competencias que tomamos aquí en la universidad, trabajo colaborativo. Lo que pasa es que una cosa es criticar, o sea, porque se es crítico, y otra cosa es ser criticón. Hay una gran diferencia, Sí, ¿no? claro. Ser crítico y Les ser digo, criticón. la delgada línea de... Efectivamente. Para mí, una persona crítica es la persona que observa y señala lo que no está funcionando, pero que propone una mejor manera
Sí, te ayuda, de te que da funcione. opciones. Claro, y la Exacto. mente criticona es la que va por todo el mundo quejándose de que todo funciona mal y burlándose Así de que es. a los demás les va mal Así y es. de que Efectivamente. son ineptos, de que son aquello, pero no hacen nada para participar de la mejoría de esta realidad. Ustedes forman entonces comunicólogos críticos, mentalidad crítica. ¿Cómo saben que un sujeto ya es un comunicólogo rigurosamente crítico? Pues, bueno, una de las ventajas en comunicación es que justamente el exigir la lectura, el que ellos puedan inclusive compara un autor con el otro, ¿y tú qué piensas? Es un pensamiento ya crítico, no criticón. O sea, Claro. ¿cuál es tu postura ante esta situación? Por ejemplo, los eventos sociales, por ejemplo, en propaganda. ¿Tú qué piensas de lo que está sucediendo en la sociedad? ¿Y cuál es la realidad de las cosas? ¿Cómo actúa el gobierno? ¿Cómo actúan ciertos personajes? Etcétera. Pero tenemos que tomar una postura analítica, no dejarnos llevar por la corriente de lo que los demás dicen, porque también las redes sociales, a través de los memes y de muchas cosas, empiezan a generar toda una tendencia que en ocasiones es errónea, ¿no? Entonces el alumno tiene que ser capaz de poder discernir qué es lo que está sucediendo para poder dar una opinión objetiva, porque ellos finalmente se van a volver la voz de los demás que no pueden expresarse. Claro, claro. Sí, ya que hablamos de valores éticos de un comunicólogo, quisiera leerles una brevísima lista de, pues de conceptos que representan los valores éticos de un comunicólogo y si ustedes fueran tan amables de agrandarla con algunos que se me escapen. Un comunicólogo debe apegarse a la verdad. Su comunicación tiene que ser veraz. La veracidad como concepto Objetivo. central. Tiene que haber justicia en su comunicación, sentido de justicia, es decir, no más, no menos, lo que debe de ser. Tiene que haber respeto, consideración Totalmente. a los otros, Sí. consideración lo mismo a sus colegas de profesión, consideración Sí. a sus interlocutores, aquellos con los que se comunica, a quienes les transfiere la información, respeto a toda la persona que de alguna manera directa o indirecta es afectada por sus acciones. Tiene que ser solidario, la solidaridad como elemento fundamental para trabajar en conjunto y vivir en sociedad. Tiene que poseer un sentido de causa social, o sea, debe de ser responsable con la responsabilidad realidad de social. su sociedad. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más debe ser un comunicólogo? ¿Qué otros conceptos éticos deben estar presentes en el Tenemos ejercicio? que llevar al estudiante a esa sensibilización de las circunstancias, llámese el evento, hecho, suceso que esté viviendo, sensibilizarlo para que realmente él esté consciente de lo que va a transmitir y regresaría a esa responsabilidad social, que no nada más va a ser para algunos, sino que esa responsabilidad implica un número que no tienes a veces ni idea, ¿no? De a cuántos vas a impactar, a cuántos vas a llegar, y tendría que ser él vuelto un ser sensible para que realmente transmita el hecho mismo en una exposición fotográfica, en un proyecto. Y aquí, por ejemplo, hablaba un poquito de lo que comentaba Águeda, ¿no? Estos valores, esta situación que llevamos con el estudiante, es que en los últimos ciclos también de la licenciatura es dejar que ellos propongan, desarrollen sus proyectos con ideas, ¿sí? de ellos individuales o por equipo, y que estos trabajos se estén vinculando ya a un sector, pues sí, de empresarial y demás, que sirva a alguien más, que no nada más sea limitado a la escuela, sino que realmente trascienda. Yo creo que eso ha sido muy bueno en los alumnos, el hecho de dejar ver proyectos y que han trasladado, ¿no? a otra empresa y que ahora ya se ven, ¿no? Ven su campaña, ven el proyecto, ven el logotipo. Eso es algo que también los hace sentir bien, porque aparte de dejar una huella social, deja una huella también dentro de su formación Pues yo académica, pienso en los ¿no? comunicólogos que se alquilan como consultores y diseñan campañas, campañas electorales
pero en los principios de la guerra sucia. Son comunicólogos que al parecer están fallando los principios elementales éticos de la comunicación y de la comunicología. Es necesario que cerremos el programa de alguna manera, no hay tiempo que alcance, pero quisiera, maestra Águeda, que me diga usted, ser comunicólogo da prestigio social, pero ese prestigio social debe estar basado de manera rigurosa en los principios éticos, ¿cierto? Definitivamente. El ser un comunicólogo es finalmente crear una imagen y el saberla sostener de manera limpia, ética, no debe ser algo difícil. Finalmente una persona íntegra que tenga buenos valores lo va a poder hacer. Y dentro de las aulas orientamos a los alumnos para que sean lo más ético posible. Entonces, y se puede, ¿no? Porque... O sea, que no vean la profesión de comunicólogo como un medio de enriquecimiento económico, material, fácil. La honestidad es un camino más largo, sí, pero es un camino mucho más pleno y satisfactorio como personas, como humanos. Un comentario de cierre, una sugerencia, maestra Mauri. Pues el comunicólogo, insisto, tiene que ver todo el impacto al que va a generar con la sociedad, pega en una dimensión muy fuerte, en esa parte de generar expectativas, de ser un líder de opinión, de que te vas a tener seguidores, sí, de que va a ganar prestigio social también, pero lo debes de ver en el sentido humano también, no perderse de esa línea, ¿no? Porque a veces nos perdemos por la fama, por llámese lo que quieras. Tienes que centrarte en la parte humana porque finalmente el comunicar es eso, ¿no? Siempre estamos comunicando, pero hay que ir sobre esa línea, ¿no? La fama, que la mayoría de las veces es una mera ilusión, sí, ¿no es cierto? Maestra Águeda, ¿usted sí, qué recomendaría a los estudiantes de comunicología? Bueno, el área comunicología, pero en específico en nosotros, licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. ¿Usted qué recomendaría a los estudiantes que se están formando y que van a salir como comunicólogos? Pues, como siempre lo decimos en las aulas, hay que ser centrados en lo que quieren, ser muy críticos, ser analíticos y ser lo más profesionales posibles que se puedan, que eso lo están aprendiendo desde luego dentro de las aulas con todas las competencias que se les están proporcionando. Gracias, maestra. Pues ya lo tienen. Esto es lo que implica ser comunicólogo. Estas son las posibilidades de desempeño social y profesional que ofrece a un sujeto. Si usted está pensando, si usted joven allí en casa está pensando en estudiar comunicación, ya tiene a partir de este programa un panorama un poco más amplio. Desde luego no se agotaron los temas, quedan muchos más y yo creo que si las maestras no tienen inconveniente, podríamos hacerlo en una segunda emisión, en otro momento. Así es que muchísimas gracias por el momento, por recibirnos allá en sus hogares, por permanecer con nosotros, por su paciencia y sobre todo por su bondad, porque hay bondad en el hecho de acompañarnos hasta el final de este programa. Esto fue Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y agradezco sinceramente la presencia de la maestra Mauri Calderón Minero y de la maestra Águeda Hernández López por dedicarnos un poco de su tiempo. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos próximamente.